¿Cuántos están preparados para escuchar la palabra de Dios? Esta palabra está fundamentada. Me lo anoté en Word y después dije voy a seguir y no seguí más y no me acuerdo si la leí en un libro, la anoté, de dónde lo había sacado, pero lo puse como título del mensaje, que tiene que ver con que necesitamos una educación bíblica más profunda. Escúchame, necesitamos una educación bíblica más profunda, más centrada en Dios y más transformadora. ¿Cuántos dicen amén? Una educación bíblica que sea más profunda. Claro, eso requiere tiempo. Requiere disponibilidad, disposición, más centrada en Dios y menos en pensamientos. ¿De quién? Del hombre. Estamos acostumbrados en los tiempos que vivimos a que con un pensamiento, vos me escuchás, yo siempre digo, tengo una frase, y te comparto un montón de cosas, pero siempre las llevo ¿a dónde? A la palabra de Dios. Pero la base en esta mañana es poder centrarnos en una educación bíblica más profunda, más centrada en Dios, en lo que Dios dice, en su palabra. Y hay algo que le recrimina Jesús a los fariseos cuando caminó por este mundo, es que vosotros enseñan doctrinas de hombres como si fueran tremendo. Y esto no es algo que ha perdido vigencia, sigue pasando hoy en día. Que enseñamos doctrinas humanas como si fuesen de Dios. ¿Y cómo discernir si lo que me están enseñando, lo que estoy recibiendo, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy aceptando como una verdad? ¿Cómo saber si es de Dios, si está centrado en dónde? En la Biblia, para que sea lo que dice acá, transformadora. Porque si hay algo que la iglesia tiene, es un mensaje que cambia, que transforma. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es una palabra transformadora que cambia, revierte situaciones, cambia el corazón del hombre, cambia hasta nos da una nueva naturaleza, dice la palabra de Dios. Amén. Cuando recibimos su palabra, cuando lo hacemos con disposición de la mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Pero necesitamos centrarnos en una educación bíblica más profunda. Nos va a faltar para llegar a este recorrido, pero nuestro tema central, nuestro libro central hoy va a ser Nehemías capítulo 8, si lo querés tener abierto ahí, pero me falta un largo recorrido para llegar ahí. Escucha esto, la educación no solamente es un espacio, para recibir información, sino que es un proceso de formación. ¿Escuchaste? No solamente recibimos información. Cuando no entendemos lo que estamos recibiendo, que debería formar en nosotros una persona, hablemos de cualquier disciplina, matemática, lengua, historia, geografía, cualquier cosa que no tenga que ver con lo bíblico y con lo espiritual. Cuando estamos recibiendo información y no la aceptamos, no la asimilamos, la primera pregunta que hacemos es, ¿y para qué me sirve esto? ¿O no es así? ¿Por qué? Porque no estamos compenetrados, no estamos entendiendo, no le estamos poniendo toda nuestra voluntad para que no solamente estemos recibiendo información, datos, sino una formación, algo que nos forme como persona, algo que nos dé herramientas para la vida, para la circunstancia, aún para nuestra cabeza, que tiene una forma de ¿qué? De procesar. Nuestra cabeza tiene la habilidad de procesar información, pero eso depende también de los recursos, de las habilidades que una persona adquiera. Entonces la educación no es solo un espacio donde nos informamos. Si lo llevo a la Biblia, todos podemos tener información de lo que dice cada página, de lo que dice cada libro. Podemos tener información de lo que hay en la palabra de Dios. Pero ¿cuánto nos dejamos formar? Hola. ¿Cuántos se dejan formar? Para esto, para que nuestra educación sea bíblica lo más profunda posible, para que esté centrada en Dios y sobre todo puede ser transformadora cuando dejo que me forme, cuando dejo que la palabra de Dios me forme. La educación es el arma más poderosa, dijo un tal Nelson Mandela, no sé si alguien lo conoce, pero dice, la educación es el arma más poderosa para poder cambiar al mundo. Claro, estaba hablando de la educación que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Para empoderarse, para crecer, para desarrollarse, para progresar. Pero ¿qué de la vida cristiana? ¿Qué de los hombres y de las mujeres que seguimos a Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Él? ¿Qué entendemos de la educación como el arma poderosa, la educación bíblica, la palabra de Dios como el arma poderosa para cambiar el mundo, pero para cambiar sobre todo nuestras vidas? Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, dice. ¿Se acuerdan? Luego de ser bautizado, fue llevado al desierto y ¿qué hizo en el desierto? ¿Para qué fue? No fue llevado para ser tentado, fue 40 días a ayunar. Y mientras estaba ayunando fue tentado. ¿Y con qué resistía cada vez que el enemigo venía a tentarlo? ¿Con qué lo resistía? Con la palabra de Dios. Y hermanos, es muy importante armarlo de pensamiento positivo, seguro.
Sí puedo, sí yo puedo, ¿no? Y como por ahí escuchamos mucho de autoayuda que puede haber en muchos lados hoy. Pero no hay nada tan poderoso, tan importante, tan central en la vida de un creyente como la palabra de Dios. Ay, pastor, pero yo cuando me cuesta recitar la palabra, bueno, abrila y buscala. O anotátela en un papelito de lo que querés. Porque es importante que aprendamos a recitar la palabra de ¿quién? De Dios. En tu versión, si querés, parafraseada. No importa que esté en punto y coma como está en la Reina Valera. A tu forma, pero que puedas recitar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la educación en la palabra, el ser formados en la palabra de Dios, es importante. Es el arma más poderosa que tiene el cristiano. Otra frase más y sigo avanzando. Una buena educación, sin dudas, es un regalo para toda la vida. Y un cristiano que tiene buena educación es un regalo para su fe. Porque puede tener una fe sana, una fe alineada a los principios, a las verdades, a las doctrinas bíblicas. Y vos y yo necesitamos esa buena educación. Claro, dije cuando comencé que destinar tiempo para prepararnos en la palabra. Vos decís, bueno, pastor, vengo al culto el miércoles y vengo al culto el domingo. Usted me enseña la palabra cuando predica. ¿Es suficiente 2 horas de palabra? Decime cuánto tenés que estudiar para insertarte en el mundo laboral y social al que pertenecemos. ¿No? ¿Cuántos años dura durante nuestra infancia hay que ir a la escuela? 7 años. Después en la adolescencia y la juventud, otros años más. Y si querés lograr otras cosas, ya carreras toda la vida te la pasás ¿qué? El que quiere. Algunos dirían, no, el que puede. No, el que quiere. Porque podríamos todos. Demanda esfuerzo, sacrificio, prioridades. Y eso pasa en la vida cristiana. Estudiar la palabra de Dios demanda ¿qué? Esfuerzo, sacrificio y prioridades. Necesitamos estudiar ¿cuándo? Toda la vida. Y siempre digo, ¿por qué? Porque en el camino nos vamos a encontrar con que algunas cosas deben ser ¿qué? Corregidas, quitadas, volver ¿no? Porque a veces nos ha pasado que alguien nos ha enseñado como pudo, lo que pudo, nos ha dado lo que tenía al alcance. Y no lo digo para que lo critique, porque mi papá o otro pastor o otra iglesia me enseñaron esto. Bueno, algunos han aprendido mal y han continuado. Otros han podido corregirse en el camino, otros no. Pero lo importante es que tomemos conciencia. ¿Cuántos quieren tomar conciencia? De que la educación bíblica debe ser profunda, centrada en Dios y transformar nuestras vidas. Escucha esto. A diferencia de la información, como mucho que produce conocimiento, la formación se propone producir un cambio duradero en la conducta. La información, otra vez, a diferencia de la información que como mucho produce conocimiento, la formación se propone producir un cambio en la conducta, duradero en la conducta. De modo que tras el aprendizaje, la persona sea capaz de hacer lo que antes no podía. Entonces, cuando hay formación, cuando hay transformación a raíz de lo que uno recibe, se puede transformar, ¿qué dice? La conducta. Porque hay cristianos que no pueden modificar sus conductas. ¿Serán que saben? ¿Serán que conocen? Pero ¿será que no habrán sido transformados por aquellos que saben y conocen? Hola, transformar conducta, no poder abandonar, no poder dejar hábitos, cosas que sabemos que a Dios no le agrada y que sí podrá hacer mucho esfuerzo. Pero hay un aprendizaje que tenemos en la palabra de Dios. Hay enseñanza que tenemos en la palabra de Dios, cómo luchar, qué herramientas utilizar, cómo vencer. ¿Cómo vencer sobre nuestras vidas? En el pasaje de Hechos capítulo 17, no lo busques, vos quedate ahí donde te dije, en Nehemías capítulo 8, pero ahí me encanta este verso bíblico. Cuando Pablo y Silas van a Berea, escucha esto. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir recibir la palabra con toda solicitud? Con predisposición, ¿sí? Con buen ánimo, con una mente y un corazón ¿cómo? Abiertos. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Estamos con la mente y el corazón abierto? ¿Estamos con un espíritu receptivo para lo que el Señor nos quiere? Así recibieron la palabra, pero no es suficiente. Porque esa era la actitud que ellos tenían. Pero además de eso, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían buena disposición para recibir. Y es importante tener buena disposición, ¿sí? Buen ánimo para recibir la palabra. Pero dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras para saber si lo que les enseñaban era ¿cómo? Correcto. Si era lo indicado. Y qué importante, porque esto es lo que estamos hablando.
Una educación bíblica profunda, centrada en Dios y transformadora, tiene que ver con gente apasionada, que no se queda solamente con lo que alguien le dice, sino que escudriña ¿dónde? En la palabra, indaga, busca en la palabra del Señor. Siempre hay dos cosas que son importantes cuando hablamos a la hora de formarnos, de educarnos en la vida y sobre todo en los caminos del Señor. Primero tiene que haber alguien que nos enseñe, ¿o no? Tiene que haber alguien que esté un escalón por arriba nuestro para que nos pueda instruir, para que nos pueda guiar, para que nos pueda mostrar el camino, para que nos pueda enseñar las verdades del Señor. Pero basta solamente con que haya alguien que le enseñe. ¿Qué se necesita? Alguien que quiera aprender, un aprendiz, un discípulo, alguien que entienda que necesita crecer en conocimiento, en información, pero también en su formación, ser formado en la Biblia, en la vida cristiana. Segunda de Crónicas, te voy tirando algunos versículos, capítulo 15, verso 3, para los que anotan, dice que muchos días ha estado Israel. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Segunda de Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Te está hablando de una situación, de un momento histórico en la vida de Israel como nación, que no tenía personas que los instruyeran, sin sacerdote que los enseñaran, sin ley. Claro, no es que no tenía ley, es que la ley ellos la habían dejado, sabían que estaba, la conocían, pero no la vivían, no la usaban. Leíamos en la vigilia, una de las palabras que leímos en la vigilia, Jueces capítulo 2, verso 10, dice que se levantó luego que Josué murió y toda la generación de ancianos luego de Josué. Dice que luego que murió Josué y toda aquella generación, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. Que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. Una generación que no conocía, que no había experimentado. Una generación que no recordaba, una generación que se ve que quienes les deberían haber enseñado, que quienes les deberían haber mostrado el camino, quienes le deberían haber recordado lo que Dios le había dado a Moisés, la ley, se habían olvidado ¿de qué? De enseñárselo, de transferirle, de comunicarles las verdades. Claro, ¿quiénes eran responsables? Es muy fácil pegarle a esa generación que no conocía a Dios ni las obras de Dios. Como es muy fácil pegarle a la generación de adolescentes y de jóvenes de hoy en día. Una generación que duda y cuestiona ¿qué? Todo. Una generación fría, una generación de acá y de allá, y que el mundo y que el diablo y tantas cosas. Pero ¿quién se hace responsable del legado que le dejamos a ellos? ¿Qué cristiano, qué hombre, qué mujer, qué familia, qué padres se hacen cargo del legado que le damos? No, anda a la iglesia, que en la iglesia te enseñen. Anda a la iglesia, que en la escuelita, que los jóvenes, que el pastor y allá te van a enseñar. Hay una responsabilidad que tenemos como hombres, o que deberíamos tener como hombres y mujeres de Dios, de transmitir un legado bíblico, para que haya verdaderamente una enseñanza bíblica profunda, centrada en Dios y transformadora. En el hogar también se tienen que enseñar de Cristo, hablar de Cristo, vivir a Cristo. Es importante, es necesario. Es fácil hablar de esa generación que no conocía a Dios, pero no la conocían, porque quienes les debían haber mostrado el camino, no lo hicieron. Entonces nosotros, yo como pastor, como líder, como responsable espiritual de esta congregación, tengo un deber, tengo una responsabilidad, la cual no es entretenerte, es enseñarte. Hola. Uy, no le gustó a nadie. No es entretenerte, es enseñarte. Porque claro, vas a escuchar cosas que te van a agradar. Pero ¿te pasó que estás en materias que hay cosas que escuchás que decís, cómo me cuesta? Viene Denanin con matemática, papá, ¿me enseñás esto? ¿Me explicás esto? No le gusta. ¿Viste cuando no te gusta y no te entra porque no te gusta? Y vos querés pasarlo lo más rápido posible, ¿no? Y en la vida cristiana nos pasa, hay cosas que son hermosas, son deliciosas, pero que cuando Dios nos empieza a pulir, que cuando Dios empieza a florecer lo que hay en nosotros, que Él quiere sacar, que Él quiere cambiar, que Él quiere transformar. Dios le había marcado el camino a Josué. Ya vamos a llegar a Nehemías, tranquilo, está Nehemías capítulo 8 ahí. Le había marcado el camino a Josué. Le dijo a Josué, todos conocemos a Josué cuando dice Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente. Y yo, qué linda palabra, qué linda promesa. Pero el verso 8 siguiente dice, pero nunca se aparte de tu boca. Esfuérzate, sé valiente. ¿Es importante? Sí, pero también es importante que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él tenés que meditar de día
Y tenés que tenerlo presente ¿cuándo? Todo el día. Mirá si el pastor te dice, hermano, se tiene que levantar con la Biblia en la mañana y acostarse con la Biblia en la noche. Ay, pastor, qué legalista que es. Cham. ¿Cuántos se acuestan y se levantan con el celular? Sí, yo, porque lo pongo en la alarma. ¿No? Pero viste que te vas a la cama y sin querer quisiste mirar algo, empezaste a mirar algo y te acostaste. Y dijiste, voy a agarrar la Biblia digital, voy a leer con un texto bíblico y lo que menos leíste fue la Biblia, ¿no? Qué importante meditar, dice, no se aparte este libro de la ley de tu boca, medita en él de día y noche en todo tiempo, para que lo guardes, dice, y hagas conforme a lo que él está escrito, no hagas conforme a lo que vos te parece, sino a lo que en él está escrito, conforme. Otra vez, leímos en el libro de Jueces, la vigilia fue heavy, porque en la vigilia leíamos el lema del libro de Jueces, es que cada uno vivía como le parecía. La NTV dice que cada uno hacía lo que se le daba la gana. ¿No? Y acá dice, para que vivas conforme a este libro de ley, porque entonces, de esta manera, harás prosperar tu camino y todo como te va a salir. No es imposible que todo te salga bien. No es imposible que tu camino prospere y no relacione la prosperidad con lo material y lo económico. No va por ese lado. Va en lo relacional, va en lo espiritual, va en lo servicial, va en todo ámbito de la vida. Pero dice, esta es la forma en que tu vida prospere y todo te salga como bien. Y esto fue en el capítulo 1 de Josué. Capítulo al final, uno de los últimos capítulos. Josué se atreve a decir en el capítulo 21, verso 45, que Dios había cumplido cada una de las palabras, cada una de las promesas que había hecho, todo se había cumplido al pie de la letra. Claro, porque Josué, ¿qué hizo? Obedeció. Josué prestó atención, le dio lugar a la palabra, no se apartó de la ley, la guardó, meditó en ella, caminó. Por eso fue prosperado y en todo lo que hacía, conquistar la tierra, le iba bien. Claro, acá te di algunos pasajes del Antiguo Testamento. Traerte a Jesús como ejemplo es fundamental para nosotros porque Él es nuestro paradigma, ¿o no? Es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo. Jesús iba por Galilea, dice, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando enfermedades y toda dolencia. O sea, enseñar, predicar, sanar aldeas, ¿no? Sinagogas. Jesús iba por todos lados. Mateo 9:35. Y hay algo que me anoté acá. Necesitamos conocer, aprender y aceptar las enseñanzas de Jesús. ¿Escuchaste? Conocer, por ahí como te dije, con información. ¿Quién no conoce las historias bíblicas? ¿Sí? Si hay algo que yo amaba de mi infancia y de mi niñez, era la historia de José, la historia de David, la historia de Jonás, la historia de Moisés, ¿no? Personajes bíblicos. Qué importante es entender esto, que necesitamos conocer, aprenderlas, pero algo que es trascendental, y esto creo que se da en la vida de una persona madura, un adulto o un joven que ya tiene la capacidad de poder tomar decisiones propias, por su propia voluntad, todos, pero en el sentido de madurez. En este lugar necesitamos aceptarlas. Hola. Un creyente que quiere crecer, un creyente que quiere aprender, un creyente que quiere una educación más profunda y centrada en Dios y transformadora, necesita aceptar las enseñanzas. Es verdad, debemos indagar lo que nos enseñan para ver si nos están enseñando conforme a qué. A la palabra de Dios, pero luego de eso necesito aceptarla. Y uno de los problemas que hay, que nuestra carne genera, es que genera resistencia, oposición, ¿no? Rechazo frente a la palabra de Dios. Y es importante dar este paso, conocer y aprender, pero también aceptar. Jesús fue quien les dijo en Mateo capítulo 5, como 6 o 7 veces, oísteis que fue dicho. A ustedes les enseñaron de esta manera, ¿o no es así? Ustedes vienen practicando estas cosas, pero yo os digo, y les decía lo mismo, otra diferente. O sea, Jesús te ponía, o estás del lado de él, o estás del otro lado. Y lo mismo sigue pasando hoy. Oíste que fue dicho en la vida, en la cultura, en tu familia, en tu casa, en tu barrio, en tu sociedad. Así te enseñan. Estos son los valores, estos son los principios. Pero Jesús te dice, pero yo os digo. Y Jesús te introduce una verdad, una enseñanza, un desafío nuevo que lo podés conocer, lo podés entender, pero necesitas aceptarlo. Necesitas vivirlo. ¿Para qué? Para que transforme tu vida. Para que transforme tu vida. Dice Colosenses, y ya nos metemos en Nehemías, que Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo more en vosotros, more en abundancia. ¿Cómo debe morar? Ay, pastor, a mí no me gusta leer. A mí no me gusta estudiar, me cuesta, no me entra.
los versículos. Yo siempre digo, esas son excusas que tenemos. Son excusas que, digo, excusas no que uno intencionalmente, pero a veces son cosas que hemos, ¿no? Palabras, formas de expresarnos que hemos aprendido. Pero ¿cómo si nos ponemos y nos dedicamos? Ahora te voy a expresar un poquito cuando hablemos sobre Nehemías, cuando habla de que el pueblo debía tomar tiempo para entender la palabra de Dios, y que estaban atentos. Y te voy a hablar un poco del déficit de atención que hablan los especialistas, que tenemos muchas personas. Y esto no va con que seamos más estudiosos o menos estudiosos, sino con cosas a las que le damos lugar ¿en dónde? En nuestra vida. Cosas por las cuales somos bombardeados, que a veces sin darnos cuenta, un poco acá, un poco allí, cuando nos queremos dar cuenta, nos estamos dando cuenta que nos están invadiendo por todos lados y nuestra atención se va disipando. Cada vez tenemos menos capacidad para prestar más tiempo, más atención, más tiempo a un mensaje. Porque están las cosas generadas para que esto ocurra. Pero siguiendo, como te decía, dice la palabra de Dios en Colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿quiénes? Unos a otros, con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora si vamos al libro de Nehemías capítulo 8, lo tenés abierto ahí. Esta historia que te comparto de Nehemías es la consecuencia de Israel no haberle dado lugar a la educación, a la palabra, el no haber perseverado en guardar esto que Dios le dijo a Josué también. Esto que le dijo a Josué, no se aparte de tu boca este libro, no que medites en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esta orden que era para Josué, también en el libro de Deuteronomio, en un rato vamos a leer un pasaje bíblico, también era para Israel. También Dios le da esta orden a Israel de que no se aparte, de que guarde esas palabras, de que las viva. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque eso depende, como le dijo a Josué. Entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino, y tu camino te saldrá bien. Vaya que terminó en territorio babilónico siendo maltratado, con una nación prendida a fuego, con todos sus hijos muertos. Israel. Qué camino de prosperidad y qué bien que le fue. Pero ¿por qué le fue así? ¿Qué hicieron? Se olvidaron, se apartaron. Y siempre digo, la ignoraron voluntariamente. La dejaron de lado. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando primamos consejos de otros. Cuando escuchamos, ay, ¿cómo se arregla esto? Y vamos, ¿no? A Google, ¿me ayuda? Viste que me duele el dedo del pie. En vez de decir, voy a orar. No, ¿por qué me duele el dedo del pie? Se están riendo porque todos vamos a buscar algo ahí a ver por qué no duele, ¿no? Se me cae más seguido el pelo. Un tratamiento para el... No, perdón, no era por vos, José. No era... Pero viste, y vamos a buscar ayuda ahí. ¿En vez de qué? De ser personas de fe, de convicción. Claro, vos me decís, bueno, pastor, tú te vas a decir que todo lo resuelve con la oración. Seguramente que todo no lo resolverá, pero mi primer fuente a la cual voy a acudir, ¿cuál es? La oración. Porque necesito alimentar mi fe, mi confianza, mi seguridad. Porque si empiezo a buscar la opinión de otro, lo que dice en 30 segundos, pienso que ya me fui con él. Hola, o no es así. Porque encontrás un montón de opiniones, consejos, miradas, puntos de vista. Entonces en Nehemías capítulo 8, verso 1 dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, era el maestro, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Y de todos los que podían, ¿qué dice? Entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó el libro, dice, en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba. ¿Qué hora es el alba? Hoy. Ese bien veranito ese. Pero más o menos, ¿no? Despuntar el alba, 5, 6 de la mañana, por ahí. ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía. Ya que Esdras predicó o enseñó ¿cuántas horas? ¿Y apenas cuántas voy? Todavía no llegué a una, ni a 40. ¿Cuánto diría? ¿25 minutos? Dejaba, ¿dónde quedó mi celular? Vamos, decimos 5 minutos. Imagínate si tengo que predicar 6 horas como Esdras. Empezamos de a uno, salí por allá, no volvés por acá, salís por atrás y te vas, ¿no?
Predicó, dice, ahí enseñó, del alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Me llama la atención porque dice hombres y mujeres, ¿y qué categoría es todos los que podían entender? ¿No? Toda gente que podía entender, que tenía voluntad, disposición. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y escriba, dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, todos estos nombres, ¿no? Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Badana, Zacarías y Mesulam. Dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo, ¿cómo estuvo? Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas que estaban ahí, todos los nombres otra vez, dice, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen. Vos fijate cuántas veces la palabra entender, ¿no? Que entendiesen. Hasta ahí, hasta el versículo 8. Después avanzamos con la lectura. Verso 9, perdón. Y Nehemías, gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, le dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. Quiere decir que el pueblo se estaba entristeciendo y llorando. Ahora vamos a ver por qué será que estaba en esta condición y sentían esto. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lo que no nos relata en el libro de Esdras es qué pasaje estaba leyendo o qué de la ley estaba leyendo Esdras. Lo que sí es que trajeron la ley y Esdras empezó a leerla y esta fue la actitud que se encontró en Israel, que cuando escuchaban la ley estaban entristecidos, estaban llorando, pero de tal manera que Esdras, Nehemías y todos los líderes decían, no lloren porque este es un día consagrado, entregado a Jehová, no se entristezcan. Les estaban diciendo, es un nuevo tiempo, el pueblo estaba llorando. Pues si te das cuenta, se entristecía y lloraba porque se habían dado cuenta de que habían dejado la ley de lado y la consecuencia de lo vivido. Sus antepasados, lo que sufrieron, la esclavitud que volvieron a padecer o el cautiverio con el pueblo babilónico, era consecuencia de no haber guardado, de no haber vivido la ley que Dios le había entregado a Moisés para su pueblo. Entonces estaban entristecidos, lloraban, recordando o tal vez culpándose o sintiendo culpa por lo vivido, por lo que vivieron sus antepasados. Pero acá me noté algunas características para que veamos juntos. El verso 1 dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Qué importante cuando en la iglesia hay este espíritu. Este espíritu de, sí, siempre decimos que el Espíritu Santo se derramó, que es importante que la iglesia esté como unánime, unida, para buscar, para adorar, para esto. Pero qué importante es que haya unidad también para prepararnos en la palabra. Qué importante es que haya este espíritu de unidad para decir, para apoyar, para acompañarnos. Hermanos, ¿vamos a qué? A estudiar la palabra. Los jueves que estamos estudiando, los lunes que también. ¿Cuánto duran las clases de IET, Edith? Y bueno, están en IET. 8 dice. 1:30 y nos vamos a 1:45 a veces. ¿No? Y cuando queremos recuperar un día, 3 horas. 3 horas estudiando un lunes en IET. Los jueves, el grupo que está a las 14:30. ¿Cuánto dura? ¿Llega a 2 horas, Cris? Ahí estamos. Está con el reloj. Este no tiene reloj de arena, no sé de qué. 1:30, 14:30 hasta 16, más o menos. Y de 19:30 también hacemos lo mismo, ¿no? De 19:30 hasta 20. No. Esto fue este jueves, ¿o no? Pero acá hay materia para validar lo que está diciendo de lado, ¿no? No que este jueves se hizo largo, pero yo no tengo la culpa. Yo dije, si tienen unos minutos más, sí, pastor, y se acomodaron ahí y arrancamos. No sé por qué faltaron mucho este jueves a la... Era como que el tema era importante, ¿viste? Y pica, ¿viste? Cuando pica, puede ser que a veces cueste enfrentarlo. Pero es importante esto de ser
formados. ¿Por qué digo esto del tiempo de educación? Porque es importante. No es solo importante asistir a un culto y escuchar una palabra. También es importante que indagar. Pero pastor, al fin, viste que el pensamiento hoy, yo siempre digo un pensamiento satánico. Pastor, ¿me lo voy a pasar dentro de la iglesia? No te la tenés que pasar dentro de la iglesia. Pero así como distribuís tiempo para todas las cosas en tu vida, también tenés que dedicarle tiempo ¿a quién? A Dios. Para formarte, para capacitarte, para poder compartir una fe sana, una fe prolija, una fe verdadera en Jesucristo. Acá el pueblo se juntó como un solo hombre. Estaban sentir unánime, ¿no? Qué importante es como iglesia tener esta misma disposición. Verso siguiente dice que todos los que podían entender, como leíamos hace un rato, los hombres como mujeres y todos los que podían entender. La característica de entender se refiere al proceso, escuchaste, al proceso de inteligencia, percibir, discernir, entender, que poseen todos los seres humanos en mayor o menor medida. Pero qué importante es esto, ¿no? De poder entender. ¿Te pasó alguna vez que decís, pero no entiendo? Pasa. Bueno, es más, podés escuchar una palabra e irte acá sin haber qué. No te digo haber entendido toda la palabra, pero que te haya faltado, ¿no? Que te faltó algo que no lograste entender. ¿Qué es lo que te enseñan? ¿Qué es lo que te enseñaban tus padres? ¿Qué es lo que te enseñaban en la escuela cuando algo no entendías? ¿Qué había que hacer? ¿Qué preguntar? ¿Qué preguntar? ¿Y qué importante es esto? Tener presente estas cosas. Cuando no entendemos algo, no tengamos miedo de qué. De preguntar. Yo siempre te digo, me escuchás decir, tal vez hace 30 años ibas a tu pastor y a preguntarle, no entiendo esto, y te lo tomaban como que estabas en rebeldía, ¿no? Como que querías sublevarte a la autoridad. No hay ese espíritu en este lugar. No enseñamos de esta manera. ¿Hay dudas? Porque venís con una malformación, o porque nunca lo entendiste, o porque nunca lo estudiaste. Acércate y ¿qué? Y preguntar, pastor, ¿qué es? En esta iglesia a mí me enseñaron esto y con Juan Pablo. No vamos a tocar ningún tema específico, Juan. Pero con Juan Pablo que empezamos a establecer un vínculo por las redes, yo le digo, Juanpi, me dice, pastor, ¿qué pensás de esto? ¿O no, Juan Pablo? Porque cruzamos información, cruzamos enseñanzas, cruzamos doctrina, porque a mí me enseñaron, o a mí también, o pertenecemos a un ministerio donde se enseñan determinadas cosas. Qué importante es poder indagar, ¿sí? Tener la disposición de entender, pero para eso, como decíamos hace un rato en el libro de Hechos, ¿no? Que ellos buscaban a ver si era así como se les estaba enseñando lo que la palabra de Dios dice. Y esto es importante. Este proceso de que tenemos todo, esta capacidad que tenemos todo de entender de diferentes formas, pero disponernos para poder aprender. Verso 3 dice que estaban atentos. El versículo 3 dice, leyó delante del pueblo el libro al mediodía, mujeres, todo lo que podían entender, pero que me cortaron, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, al final del versículo 3. Atentos. Y te hablé hace un ratito de esto del problema de atención. Iba a usar la palabra déficit de atención, pero me di cuenta que si uso esa palabra ya me estoy metiendo en otro terreno. Porque cuando busqué la palabra déficit de atención, me apareció TDAH. ¿Está bien? Trastorno de déficit de atención, y la H era de hiperactivo. Dije, no, ya me estoy metiendo en hay patrones de conducta que ya tienen que ver con algo que los profesionales. Está bien, puede ser quienes tengamos ese trastorno de todo esto, o algunos que voluntariamente quieramos ignorar, no quieramos prestar atención, porque nos incomoda, porque no nos gusta, porque reconocemos que hay cosas que hay que dejar, que hay que cambiar. Pero escúchame, estaban atentos al libro de la ley. Es esa clase de disposición. Estar atento es esa clase de disposición que permite que la palabra de Dios tenga un impacto profundo en nosotros. Prestar atención para que la palabra de Dios tenga un impacto ¿cómo? Profundo en nuestra vida. Que vos te puedas ir cada vez que te vas de un estudio bíblico, de un culto, de una palabra que escuchás, que haya un impacto profundo de esa palabra en tu vida. Estar atento es un acto propio de la voluntad de cada uno de nosotros, de cada persona. ¿Qué pasa cuando no podemos mantener qué? La atención. ¿Qué pasa cuando no podemos mantener la atención a la palabra de Dios? ¿Cuántas personas cuando la palabra de Dios les empieza a hablar, algo los empieza a perturbar?
Y nos levantamos una y mil veces. Yo siempre nos pasa esto, ¿no? Como pastores nos preguntamos con Marisol, ¿qué pasa cuando hay una persona que está en un culto, en una enseñanza, algo, y 5 o 6 veces se levantó de un momento de enseñanza? ¿Qué te queda de esa enseñanza? Nada. Porque te va 10 minutos, volvés. 5. Te vas otros 10, 12, volvés. Te va otros 3, 5, no te queda nada. Y a veces, ¿cuántas veces estas cosas ocurren por falta de nosotros disponer nuestra voluntad? ¿Para qué? Para prestar atención. Por eso es importante los 45, 50 minutos. Algunas veces pienso, podría predicar un poquito más corto, 25, 30, pero me da lástima, ¿viste? Que algunos viajen tanto para estar acá por 25 minutos para una palabra, no, 50 minutos. Si a veces, o no. No. Guarda, pastor, lo que vas a preguntar. ¿Cuánto dura una hora de clase? ¿Horas cátedra? No. Una hora cátedra son 50 minutos por lo general. Una hora cátedra, Pero una hora cátedra de facultativa y esas, que se junten, pero una hora cátedra son 50 minutos por lo general. Ahí está, más o menos. Entre 40 y 60, pero me encantó, hermana. Tomo lo que la hermana dijo, una hora, ¿cuánto? Me encanta esto. Pero me regaló una hora, ¿cuánto dijo? Hora 40. Amén. No tengo 50, tengo 60 más. 50 más. Qué tema que trajo el... Bueno, esto que está diciendo la hermana es algo importante para nosotros a la hora de esto de prestar atención a la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestro interés? ¿En qué estás pensando? ¿No? Viste que, pero me olvidé de dejar, viste que a veces están los papás. Estamos pensando que si llegamos, no llegamos, que dejamos la comida o que no olvidamos de comprar esto, de lo otro. Y las preocupaciones. Y esto nos tiene a veces, ¿qué? Nos vemos la hora de qué? De que termine. Y esto es importante. Si yo quiero ser formado, si yo quiero que la palabra me transforme, necesito estar acá, con todos mis sentidos. Y lo que dijo la hermana, sobre todo, que me interese. Porque yo siempre digo esto, venimos acá porque nos interesa buscar a Dios. Venimos acá porque tenemos necesidad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos hambrientos de... ¿Alguien presta atención? Me leyó el punto. ¿Alguien presta atención a aquello que le interesa? A la petunia, dijo Lauti. Estudiosos... Te leo lo que anoté. Estudiosos y analistas hablan de que hay una mercantilización de nuestra atención. Hay una mercantilización de nuestra atención. O sea, existe una guerra por tu atención. Habla de todo lo tecnológico que hay. Dice, la disminución de nuestra capacidad, esto de la atención es la disminución de nuestra capacidad para prestar atención. Podría ser un problema. Dicen, estamos viviendo una especie de fiebre de oro, un gigantesco programa de explotación financiera de nuestras capacidades de atención más íntimas y fundamentales, altamente capitalizado y tecnológicamente intensivo. Es muy largo para que lo puedas entender, pero está hablando de esto, nos estamos viviendo una especie de fiebre de oro en la explotación financiera de nuestras capacidades de atención más íntimas. Nos están robando, ¿no? Nos están robando a través de todo el consumismo por el cual estamos rodeados, nos están robando nuestra capacidad de prestar atención de forma permanente, prolongada. Pero claro, cuando uno toma conocimiento, cuando uno se concientiza de esto, ya no depende de todo lo que nos rodea o de todo lo que nos disparan. ¿Depende de quién? De nosotros, de lo que yo quiero recibir, por lo cual yo me dejo influenciar, por lo cual yo me dejo contaminar, más o menos. Tiene que ver con eso. Finalizo diciendo, las empresas tecnológicas y de marketing utilizan información para crear perfiles sobre nosotros y luego diseñan algoritmos que están diseñados para captar nuestra atención. Esto es el otro día estábamos hablando con mi sobrino en la mesa de no me acuerdo. ¿Qué estamos hablando? ¿No te acuerdas? No sé, como 2 meses atrás. Que estamos hablando de algo en la mesa, no me acuerdo de qué. Y agarramos los 2, los 3 el celular y nos apareció la temática de lo que estamos. Esto lo hemos escuchado un montón de veces, no sé quién le ha pasado. Pero nos apareció el celular como si hubiese estado en el buscador. Y nos apareció eso que estábamos hablando. ¿Viste eso que te dicen que nos espían, que esto tiene que ver? Ponele que algo de eso hay en los micrófonos, en todo lo que absorbe la tecnología, pero nos apareció eso que estábamos hablando en el celular. Fíjate que acá dice que las empresas de tecnología y de marketing utilizan la información para crear perfiles
Claro, acá está hablando de aquellos que vos buscás, consumís en el celu, en la compu, a través de eso, y diseñan algoritmos que están diseñados para captar tu atención, ¿no? Buscaste una cafetera, te aparecen en toda la página cafetera por todos lados, ¿no? De todos los colores, de todos los precios, de todas las formas que las puedas pagar. Pero tiene que ver con esto. Conclusión, necesitamos recuperar el control de nuestra mente. ¿Escuchaste? Necesitamos recuperar el control de nuestra mente, nuestra capacidad de ¿qué? De prestar atención. Y sobre todo ¿a quién? A la palabra de Dios. Estaban atentos al libro de la ley. Estar atento a la formación de la palabra. ¿Me acompañás, Santi? Que voy a... Habían líderes, verso 7, que dice que le hacían entender. Verso 7, los levitas, Jesús, Abani, Serebías, los nombra ahí a un par de muchachos que habrán dedicado su buen tiempo para ser entendidos en la palabra de Dios y poder transmitirla. Leían, dice, y ellos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Hacer entender, dedicar, es dedicación, es tiempo. Vimos en esta semana de gestar, nos tocó aprender sobre lo importante que es nuestro tiempo, ¿o no? Pero también el tiempo ¿de quién? Del otro. Y hablábamos, hermanos, si la clase empieza a 14:30, ¿a qué hora hay que llegar? Una hermana, no quiero decir quién, me dijo 14:30. No, 14:30 empieza, hay que llegar 14:25, como tarde. Así te acomodás, sacás el mate, la leche, la chocolatada, la galletita, todo lo que traes, mientras escuchamos y aprendemos la palabra. Pero qué importante es respetar el tiempo ¿de quién? Del otro. Aún como congregación. Un déficit, un problema que tenemos. Siempre decimos, el culto de inicio que nombramos es a las 10 y nosotros tenemos ese margen de que 10:15 empezamos. Pero viste que cuántas veces pasa y esperemos que vengan ¿cuánto? Algunos más. Y siempre digo, qué importante es que la reunión desde que llegamos, ya el culto no arranca cuando alguien agarra un micrófono o está la presentación o hacemos la oración. El culto arranca ya cuando atravesaste esa puerta y viste la cara de tu hermano. Y viste esa cara alegre, triste, con ojera, sin ojera, no importa cómo. Pero viste al otro. Viste al otro. Que con él junto vas a cantar, a gritar, a saltar, a llorar, a escuchar. Ahí ya empezó. Y qué importante es tu tiempo, pero también el tiempo del otro. Dedicación, entender. Para entender la palabra es importante la dedicación, tiempo, dedicación, esfuerzo. Versículo 8 dice que lo hacían con claridad, porque leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, el arte de interpretar la palabra no es sencillo. No es que abre tu boca y el Señor hablará. No, eso no existe. Eso es una mala interpretación de ese pasaje bíblico. ¿Sacado de qué? Del contexto. Y válido para decir lo que siento y lo que quiero. Y lo que me posicionó en ese momento y me da libertad para hablar. No. Si no Esdras, ¿para qué fue a buscar? Hubiese el Espíritu de Dios, lo hubiese tomado y hubiese hablado nomás. Y necesitamos ponerle sentido. Y ponerle sentido a las cosas demanda tiempo. Interpretar la palabra de Dios es toda una preparación. Me pongo en el lugar del pastor. Porque a veces digo, pastor, algunos dicen, ¿por qué usted usa sermón? Hay pastores que no usan, que hablan y hablan. Me siento un poquito más con mi ruta. A veces hablo sin sermón, sin papel, otras sí. Pero me gusta siempre decir, no lo que me viene en el momento, sino lo que sé que ya tengo escrito que dice la palabra. Porque decir yo te puedo decir un montón de cosas y atar un fideíto con el otro y hacerte un... Pero qué importante no desviarnos, tener siempre como eje y como centro ¿qué? La palabra. Ellos leían con claridad e interpretaban. Y TC me ponía en este lugar de pastor de que es necesario estudiar la palabra de Dios. A veces me cruzo con pastores que me dicen, yo no tuve la oportunidad de estudiar y me levantaron como pastor. Y tiene una iglesia local. Y digo, bueno, pero aún así podés estudiar. Hoy hay tantos medios para estudiarlo digitalmente, ¿no? A través de las redes, presencialmente. Pero te tenés que capacitar. No te ponés que dar sin capacitarte. Y hoy vas a cualquier área, en cualquier función. Los docentes tienen capacitación de forma permanente, ¿o no? Los que se dedican a la salud tienen capacitación. La gente que está en la fuerza tiene capacitación o no. En todo ámbito hay ¿qué? Capacitación. Y no pienses que la capacitación es un culto con esta palabra muy cultera, donde nos ministran. ¿Es importante la administración?
Sí, pero es importante la educación. Es importante la educación cristiana. Finalizo en el verso 17, no llegamos a leer esos versículos. Verso 16 dice, Esdras, después de que lee, le dice que no llore, no se entristezca, los mandan a todos a que vayan a celebrar ese día santo a Jehová, a comer a sus casas. Pero después al otro día volvieron. Verso 13 lees que dice que volvieron otra vez y se reunieron los cabezas de familia, los sacerdotes y los levitas para entender las palabras. A ver, ayer leímos esto. Lloramos, nos entristecimos, nos hemos entristecido, nos explicaron, fuimos a celebrar, pero se volvieron a juntar al otro día para interpretar, para entender las palabras de la ley. Y allá hallaron, verso 14, escrito en la ley de Jehová, que Dios había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos. Opa, acá no encuentra algo específico que Esdras leyó al segundo día. Que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en fiesta solemne, en el mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al mundo, al monte, y traer ramas de olivo, y de olivo silvestre, y de arrayán, y de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Todo el pueblo fue e hizo como les dijo Esdras. Verso 17. Y toda la congregación volvió de la cautividad. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en los tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Esta era una orden que Dios le había dado cuando Israel sale de Egipto. Una orden que Dios le da a Moisés. Es que lo dice de otra palabra, pero dice por tiempo perpetuo, Israel iba a tener que celebrar, que iban a tener que salir en el mes séptimo a vivir en tabernáculo. Eran carpitas, porque esta era la forma de que Israel iba a recordar cómo Dios los sacó de ¿dónde? De Egipto, y los hizo vivir ¿en qué? En esas carpitas. Claro, ellos ya no vivían en carpitas. ¿Ahora en qué vivían? En casas cómodas, casas, las voy a modernizar, casas calefaccionadas, con sus comodidades, con su cerquito, plantando sus cosas, con sus comodidades. Claro, salir de Egipto no había comodidad, no había baño para ir, no había para tirar la cadena. Habitaban, después sonaba la trompeta porque la nube se movía y había que desarmar todo y empezar a ¿qué? Nada de comodidad. Entonces, se habían olvidado de celebrar eso. O sea, no estaban cumpliendo ¿qué? El mandato de Jehová. Hagan esto para recordar. Y dice que los días de Josué hasta este día no lo habían hecho. ¿Sabes cuánto tiempo? Me puse a averiguar cuánto tiempo pasó. No pasó un día, no pasaron 100 años, no pasaron 200. Pasaron casi 1000 años. Casi 1000 años de que Josué entra a la tierra prometida. Y este punto donde Esdras en el 500 y pico hacen otra vez los tabernáculos que encontraron que en la palabra de Dios estaba. Y celebraron, volvamos a hacer esto que dejamos de hacer. Y se encuentran con esto. Con esto termino. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dios le había dicho a Israel, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habite. Rara casualidad, era lo que le había pasado y Dios ya se lo había advertido. ¿Cuánto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se pueden olvidar de algo tan imprescindible como un consejo que Dios les estaba? No vaya a ser que comas, te sacies, edifique buenas casas en las que habites, tus vacas y tus ovejas te aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumentara. Y dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, de sed, y donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal.
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de conformar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Un Israel que se había olvidado. Y esto es lo que nos pasa cuando entramos en la zona de confort, en la comodidad, y pensamos que todo lo que tenemos porque papá, ¿sabes cómo transpiré? Y nos olvidamos que quien nos da capacidad ¿para qué? Para hacer riqueza, para prosperar, para progresar. ¿Quién es? Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y leyó Esdras, en el verso 18, leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Constancia. ¿Cuánto necesitamos ser constantes? Constante en la oración, constante en dar lugar, un espacio a la palabra. Constancia, acuerdo entre Esdras y los líderes y el pueblo. ¿Acuerdo para qué? ¿Para que cada día nos proponemos estudiar la palabra? Sí. ¿Vamos a obedecer a Dios? Sí. ¿Vamos a obedecer a su propósito? Un acuerdo. Acuerdo entre líderes y pueblo. Acuerdo entre iglesia y pastores y líderes. ¿Cuántos dicen amén? Para hacer la obra del Señor y enfoque. El enfoque es necesario. Enfocarnos en Él, volver a la fuente. Cuando alguien aprende, cuando alguien entiende y sobre todo cuando alguien acepta la palabra de Dios, es que hay posibilidad de crecer. Es que hay posibilidad de desarrollarnos. Es que tenemos posibilidades para potenciar nuestras habilidades, expandirnos como hijos de Dios. Y sobre todo, ser un canal de aprendizaje ¿para quién? Para otros. Aprendemos nosotros, pero otros van a aprender de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestros labios, de lo que podamos transmitir. Yo quiero proponerte un desafío en esta mañana, antes de que oremos. Y el desafío es que no te quedes solamente con entender y conocer, sino con decirle, Señor, yo quiero aceptar cada palabra, cada consejo que haya en tu palabra. Disponerme este año, donde estamos como iglesia, siempre nos estamos capacitando y preparando, pero a rever, a reconsiderar, a reflexionar sobre tus principios, sobre qué es lo que mueve tu vida, tu conducta, a reflexionar cuáles son los principios, los valores que Dios nos ha dado como iglesia, en los cuales te parás para tomar decisiones. ¿Cuáles son tus valores y tus principios para administrar? Justo esta semana hablamos de administrar plata, administrar tiempo, administrar relaciones. Hablamos con los hermanos, hablar de salud, de vestimenta, de relaciones, a nadie le molesta. Pero cuando hay que hablar de plata, entramos en la duda. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Será que le estamos dando al pastor y no le...? Porque cuando nos empieza a pinchar, o cuando hay gente que ha dado mal testimonio, un mal ejemplo. Pero cuando fíjate que cuando alguien nos ha dado mal ejemplo, ponemos en duda la palabra de quién. Y la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Y Dios nos enseña a administrar, que todo lo que tenemos, ¿de quién es? Todo es todo. ¿Tus hijos de quién son? Míos. De Dios, Dios te los dio. Por eso tenés la responsabilidad de enseñarles de Dios. ¿Tus tiempos de quién son? Por eso también que en tus tiempos tenés que darle tu tiempo a Dios. Entonces reflexionar, rever cuáles son tus principios, tus valores basados en la palabra de Dios para toma de decisiones, para administrar toda tu vida, tu tiempo, tus relaciones. Y decirle, Señor, quiero aprender a no dejar de lado ningún principio. Aquellos que tengo que corregir, corregirlos. Aquellos que tengo que cambiar, cambiarlos. Aquellas cosas a las cuales tengo que renunciar, que tal vez carnal, humanamente, me cuestan, pero que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Señor, en esta mañana bendecimos, Señor, tu palabra, esta alianza que tú nos has dado.